Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nuevamente el placer de reencontrarme con todos ustedes, esta vez en ocasión de la presentación número 2, dentro de lo que son los resultados de la auditoría jurídica. Bien, habíamos visto que los papeles de trabajo, que es justamente lo que habíamos señalado en la presentación anterior, son ese conjunto de documentos que hacen y que conforman, que configuran las evidencias a las que ha podido tener acceso o a las que ha podido conformar el auditor jurídico. Entonces, el contenido mínimo de esa carpeta, conteniendo los papeles de trabajo, tendrá que referirnos insoslayablemente los objetivos, alcance, procedimientos, incluyendo las técnicas de auditoría jurídica. Además, tiene que ser claro que en estos papeles de trabajo vamos a encontrar toda aquella documentación que funda las conclusiones. Cuando algunas veces yo soy quien evalúa esas monografías, no crean que yo me voy directamente al informe. Voy primero a ver los papeles de trabajo para, en función de la recopilación de datos que ha hecho el auditor, las fichas que ha conformado, ver si estas corresponden al informe. Entonces, ahí también están insertas las recomendaciones que luego se han de plasmar en recomendaciones de carácter específico, las recomendaciones procuradoriales. Resaltarán nítidamente, supongo que habrá que subrayar o habrá que poner, posiblemente en alguna otra carpeta, repetir aquellas evidencias que son, desde luego, la información más importante, la de mayor relevancia para el caso o los casos que hemos estudiado. Y desde luego, los papeles de trabajo nos permiten revisar si se han cumplido los requisitos técnicos, si aquellas consideraciones técnicas a propósito del trabajo están ya cumplidas. Habíamos dicho también que una vez cumplida esa tarea previa de relevamiento de información, nosotros los auditores reflexionamos y volcamos nuestra planificación como una estrategia. Es decir, conceptualmente estamos articulando lo que nos indica, lo que nos exige nuestra racionalidad con aquello que ha de ser objeto de nuestro estudio, el entorno institucional, el escenario normativo, los documentos digitalizados unos, materializados o materiales otros, y los criterios jurídicos que nosotros tenemos. Ahora, si es una estrategia, implica que nosotros tenemos que tener una convicción, insisto en el término, razonable, sobre si es posible que podamos realizar la auditoría jurídica. Nunca es más digno un abogado y un auditor jurídico cuando ante la ausencia o ante la carencia de información hace saber que la auditoría jurídica no se puede cumplir porque no hay la suficiente información. De igual manera, desde la perspectiva de una estrategia, tienen que estar claramente definidos los objetivos, el objeto y cuál ha de ser el alcance de la evaluación. Por supuesto que en una guía que estoy preparando y que ha de acompañar a estas presentaciones, vamos a advertir cuáles son los objetivos usualmente considerados, el objeto que es uno solo y que no varía, es decir, que es inmodificable en todas las auditorías jurídicas, además que el alcance de la evaluación está circunscripto, desde luego, a las tareas, al escenario en el que se desenvuelve la unidad jurídica. Además que entre los papeles de trabajo, desde la perspectiva de la planificación como estrategia, vamos a anticipar inclusive la estructura, hasta el mismo formato del informe. Por supuesto que este formato corresponderá al que de manera convencional se emplea en la Procuraduría General del Estado. Vayamos entonces a ver con un poco más de calma cada uno de los conceptos que hemos manejado, incluyendo aquello que hace a la metodología.
Según la auditoría o las normas de auditoría operacional que ha emitido la Contraloría General del Estado, la metodología no es sino la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría a ser aplicados. Nosotros tenemos procedimientos propios como auditores jurídicos, entonces la naturaleza, extensión y oportunidad de ellos, ¿no?, hacen justamente a la metodología. Ahora, el objeto de toda auditoría jurídica, lo dijimos hace unos instantes, hace un par de minutos, independientemente de si es integral, contemplando lo sustantivo, contemplando lo procesal e incluso lo operacional, aun cuando solamente se circunscribiera a una de estas manifestaciones específicas de la auditoría jurídica, tiene un solo sustrato, un solo objetivo común. ¿Cuál es ese? La tutela efectiva de los intereses del Estado, porque la auditoría jurídica es la principal de las herramientas para hacer la evaluación justamente, ¿no?, del desempeño de una unidad jurídica cuando lo que está conforme a una interrogante que nos hemos planteado previamente es si se han defendido de manera conveniente, ¿no?, los intereses del Estado. Si se ha alcanzado a hacer una tutela, a alcanzar la tutela efectiva, ¿no?, de los intereses del Estado, es un prius en el esfuerzo común, ¿no?, que esta vez aúna esfuerzos tanto de la unidad jurídica como del mismo auditor que está haciendo la evaluación de ese desempeño. Si este es un solo objeto, supone que el auditor, lógicamente, no tiene que evaluar, ¿no?, las actividades cumplidas por la unidad jurídica. Ese desempeño, ¿no?, deberá traducirse, ¿no?, en acciones diligentes. Bueno, es lo esperable que así ocurra. Por tanto, el objeto general de la auditoría jurídica es siempre y en todos los casos el mismo. Es la evaluación de la diligencia con que ha actuado la unidad jurídica o los servicios jurídicos que hubiera contratado, ¿no?, en la defensa y o tutela, y desde luego que tiene que ser efectiva, de los intereses del Estado. ¿Dónde? ¿En ocasión de qué? De todos los procesos, sean judiciales, extrajudiciales o administrativos, en que tales intereses están involucrados o se encuentran en riesgo. En cambio, los objetivos se desarrollan a partir del objeto, pero están vinculados ya ahora más explícitamente a las modalidades que hemos señalado y que pueden asumir toda auditoría jurídica, sea sustantiva, sea procesal, sea operacional. Si ustedes se fijan, y quizás más de alguno de los abogados que aspira a diplomarse como auditor jurídico, si es que ha realizado una tesis, ha hecho una tarea de investigación, sabe perfectamente que en el capítulo de la metodología se le exige que con carácter previo a su investigación se plantee claramente el objeto y los objetivos que se persiguen en su investigación. Mucho haciendo un paralelo, porque lo que hace el auditor es someter a estudio y ulterior valoración algo que está en el mundo exterior a él, algo que ha de investigar. Entonces, en lo sustancial, no tendríamos por qué tener diferencia alguna en la orientación metodológica tanto del investigador como en la tarea propia específica de un auditor jurídico. Entonces, todo lo anterior supone que estos objetivos, a los que hemos hecho referencia, tienen directa relación con los parámetros, porque si a través de los objetivos se han de traducir, ¿no?, las posibles manifestaciones de la auditoría jurídica, entonces lógicamente que nuestros objetivos han de estar impregnados, ¿no?, de la valoración que supone esa parametrización, el empleo de los parámetros que nosotros tenemos para valorar el desempeño de una unidad jurídica. Por ejemplo, ¿no?, como objetivo, establecer la oportunidad en la interposición de los recursos.
Esto en ocasión de la auditoría procesal. Ese es justamente uno de los parámetros. Se interpusieron oportunamente los medios impugnativos que la ley prevé. Entonces, ¿no?, la respuesta, desde luego, no es que la vamos a hallar en el informe, ¿no? En el informe se dirá que sí o no, se cumplieron, no se cumplieron, se ajustaron los medios de impugnación a las previsiones de ley, pero donde encontraremos la última de las respuestas es en los papeles de trabajo, si justamente estamos en él. Veamos la planificación como un análisis previo de la tarea a realizarse. La planificación, lo dijimos hace unos instantes, refleja una actitud, un posicionamiento de alta racionalidad sobre aquel entramado de circunstancias que rodean, ¿no?, a la ejecución de la auditoría jurídica. La planificación es una tarea altamente introspectiva, porque es tarea racional. Introspectiva son preguntas que se formulan, ¿no?, en esa caja negra que es el cerebro del auditor. Y aunque no se señala en el plan de trabajo, podemos inferir el resultado de la introspección, de esta reflexión, como un análisis previo del objeto de estudio que ha realizado el auditor jurídico. Ahora, la conveniencia, cuán convenientemente ha sido prevista esa planificación, nos revela la diligencia del auditor jurídico. Fíjense cómo, ¿no?, la cadena de atribución de responsabilidades, de exigencia, de diligencia de unos con respecto a otros, alcanza inclusive al mismo auditor. Si él ha de ir a evaluar el desempeño, ojalá, diligente de la unidad jurídica, lógico también es que a su turno esperemos diligencia en el mismo auditor jurídico. En la planificación, no obstante, debemos tomar previsiones o recaudos, primero, sobre las áreas críticas. No es que sean problemas, sino que son trechos cruciales, encrucijadas, ¿no?, en la realización de la auditoría jurídica y que pueden condicionar el resultado de la tarea. Más que problemas, quizás potencialmente problematizables, en algún caso, pero en otros son simplemente circunstancias que pueden, que anticipamos nosotros, dificultar o hacer más ardua o más trabajosa la recopilación de información. Ejemplo, cambio o remoción de las autoridades administrativas. Entonces, lógicamente, esto ha de suponer un cambio, una alteración, o un intercambio de quienes están al frente de la dirección o de la unidad jurídica, y quizás no sea tan fácil volver a recomponer, ¿no?, los vínculos, ¿no?, o los canales de comunicación que inicialmente se hubiesen establecido. Entonces, esas son las áreas críticas. Pero específicamente ahora, los riesgos son eventos, ahora sí, circunstancias que potencialmente pueden impedir o incluso distorsionar la correcta apropiación de evidencias. Entonces, en ese sentido, los riesgos, aunque no es necesario que en una monografía o en una auditoría común que ustedes vayan a realizar, lleguen al detalle de desarrollar la desagregación, es bueno que al menos conozcan que los riesgos pueden ser inherentes, errores en la información auditada. Ejemplo, ¿no?, se ha consignado equívocamente a las partes, se ha consignado al apoderado y no se ha consignado a la parte contra quien se ha entablado el litigio o aquel que ha demandado. Los riesgos de control, es decir, errores que superan los mecanismos de control que el mismo auditor se ha planteado. Por ejemplo, y lo ponemos en la presentación, las fechas efectivas de las actuaciones judiciales o administrativas. Pudiese ser que hubieran sido distintas a las que tenemos nosotros en la documentación que se nos ha presentado. Entonces ahí tenemos un riesgo de control, porque la relación con la dimensión cronológica, con el transcurso de los sucesos, de las contingencias, del decurso del proceso mismo, han de variar.
riesgos de detección, errores en la configuración de los mecanismos de control. Por ejemplo, ¿no? Y esto ya es parte de una suerte de anécdota, en ocasión de la configuración del diseño de la plataforma en la que deben vaciarse todos los datos sobre aquellos procesos que está teniendo a su cargo una unidad jurídica. Por ejemplo, en ocasión de un proceso laboral se había consignado un apartado como reconvención. Todos sabemos que no hay reconvención, ¿no?, en un proceso laboral. Entonces, la sola consignación, ¿no?, de reconvención ya implicaba, ¿no?, que había un riesgo de detección más que evidente, porque la figura, desde luego, es inexistente. ¿Cuáles son los procedimientos? Hemos dicho procedimientos y técnicas, ¿no?, que vamos a exigir. Entonces, procedimientos. Uno de los procedimientos es justamente el programa de trabajo. Como decimos en la presentación, el detalle de actividades del auditor jurídico. Lo encontramos o lo explicitamos en el cronograma de trabajo. A su vez, la facción del cronograma de trabajo o el cronograma de actividades supone que no hay un trabajo previo, un trabajo anticipado de preparación, se lo hace antes de la inauguración formal de las actividades, ¿no? También es un procedimiento, en los casos en que se presentaran estas circunstancias institucionales, la supervisión de la información recibida. Pero específicamente nosotros tenemos un procedimiento muy propio. ¿Cuál es? El procedimiento de revisión in situ, el procedimiento de revisión en el lugar, in situ, en el lugar, ¿no? Es decir, cuando, ejemplo, ¿no?, hacemos la visita, ¿no?, a la Fiscalía y en el Ministerio Público nos presentan los antecedentes que están contenidos en el cuaderno de pruebas, o cuando hacemos una revisión del expediente administrativo, ¿no?, en presencia justamente de los abogados de la unidad jurídica. Entonces, estamos realizando una revisión in situ. O también, otro de los procedimientos, la revisión del historial de anteriores auditorías jurídicas, ¿no? Un asunto en el que hubiesen debates o se hubiese abierto un debate sobre el desempeño de una unidad jurídica, no ha de concluir posiblemente, incluso dadas la fragilidad institucional que a veces tenemos entre nosotros, con una sola auditoría. Quizás han de ser necesarias unas 2 o 3. En la presentación ya tenemos el ejemplo de un cronograma. Fíjense que ahí es una matriz de doble entrada. De un lado tenemos a la izquierda las actividades y en la parte superior y en la linealidad que supone el transcurso del tiempo, las fechas. Y vamos, nosotros ya hemos planificado cuáles son las actividades que vamos a realizar y vamos asignando fechas. En algún caso, ¿no?, alguna actividad nos toma varios días, como se puede ver en el ejemplo que se consigna en la presentación. Este es otro ejemplo de cronograma de trabajo. Aquí hay una matriz de varias, hay 3 entradas, ¿no?, en lo vertical, porque tenemos a la izquierda las actividades, ¿no?, al medio tenemos las fechas y más hacia la derecha precisamente ya el detalle de las actividades, la desagregación de las mismas. No olvidemos, estamos en los papeles de trabajo. Veamos ahora los instrumentos de auditoría jurídica. Por supuesto que el primer instrumento son los papeles de trabajo. No hay informe, y permítanme que me ratifique de manera vehemente, si ustedes quieren, una vez más. Lo más importante no es el informe, lo más importante es el sustento que ese informe tiene en los papeles de trabajo. Entonces, en alguna ocasión, ya en el ámbito académico, pero mi informe estaba muy bien hecho, y los papeles de trabajo, pero lo que interesa es el informe. Se equivoca redondamente. Cuando sea usted auditor jurídico, en la Procuraduría no le van a pedir sus papeles de trabajo, posiblemente no,
Pero también pudiese ocurrir, si es que son varias las auditorías jurídicas, ¿no?, que en una auditoría jurídica posterior exijan esos papeles de trabajo. ¿Y entonces qué se va a presentar? Por consiguiente, el informe ha de quedar simplemente como una opinión, sin mayor sustento, y eso no resultaría inaceptable. Son también instrumentos de auditoría jurídica, los expedientes, los autos de un proceso en sede judicial, pueden ser copias totales, parciales. Otro de los grandes instrumentos o más importantes son aquellos que hacen a la base de datos que tenemos en la plataforma que ha establecido, que ha diseñado y está en la nube, y que se llama ROPE, ¿no?, el Registro Obligatorio de Procesos del Estado. Otro instrumento, por supuesto, son los parámetros o criterios predeterminados o preestablecidos, criterios objetivos de evaluación. Pie de página, permítaseme, ¿no? Muchas veces se ha criticado que el auditor, ¿no?, es alguien que con una visión muy subjetiva, ¿no?, realiza afirmaciones que inclusive pueden irrogar responsabilidades a la unidad jurídica. Precisamente para minimizar, ¿no?, aquella subjetividad es que estos criterios se deben trabajar de tal suerte que resulten lo más objetivos posible. Desde luego que nunca vamos a llegar, o muy difícilmente vamos a alcanzar, la objetividad absoluta. Inclusive un examen en el ámbito educativo o académico, en el que hay preguntas donde hay A, B, C de elección múltiple, tiene siempre una cierta carga de subjetividad. Pero en la medida en que nos adelantemos, ¿no?, a impedir, ¿no?, margen a la subjetividad, que planifiquemos adecuadamente y que nos ajustemos a estos parámetros, en esa misma medida, ¿no?, la evaluación como auditores jurídicos está siendo, por supuesto, mucho más objetiva. Muchísimas gracias por su atención, estimados diplomantes, y será hasta una siguiente ocasión.